a mantener la auditoría social. Y es que decían, aquí huele como que hay un interés también por hacer un negocio, porque calculemos alguien nos va a vender el GPS 9,000 unidades de transporte extraurbano a un costo estimado de 10,000 a 12,000 quetzales, que es lo que cuesta instalar el prepago más el GPS. Los números ya resultan bonitos para algunos intentos. Creo que para minimizar un poco ese segundo argumento, que creo que sí es válido dadas las condiciones de corrupción que existen en el país, ahí es donde entra a batear la auditoría social, la fiscalización de parte de la ciudadanía, de que realmente el interés del ministerio sea regular y modernizar el transporte y no haya un interés espurio tratando de mover este asunto. Vámonos a las redes sociales, vemos qué es lo que se publica en Facebook sobre este mismo tema. Ed Cerezo nos dice: lo que sucede es que con la tarjeta prepago, que la mayoría de personas no pueden ingresar al pagar debido a su estado físico. Otro problema que encuentro yo es que hay señoras que llevan a sus 3 hijos y pagan un solo pasaje y los deben de subir al implementar. Además, nos dice Benjamín Ruiz, ojalá lo hagan esos choferes de las Esmeralda, las quichelenses y demás, agarran los buses en forma suicida. Ya siente que uno vuelca como agarran las curvas. Rodolfo Contreras nos dice, estoy a favor de todo lo que involucre control, tanto de la plata como de los malos hábitos al conducir. Además me pregunto si alguno de los que protestan han considerado al usuario en su protesta. Juan Francisco Ortiz nos dice, no se puede cortar con la misma tijera, pero sí sería bueno implementar el GPS. Ahora la tarjeta prepago sería más difícil porque habría que implementar las paradas, porque ahora paran en cualquier parte y por eso las asaltan mucho en cualquier parte los pilotos. Vámonos a la interacción en vivo que se tiene a través de la red social Twitter, utilizando nuestro hashtag a las 10 p.m. Vemos que nos dice Lucrecia Marroquín: estos días han sido un ejemplo de las necesidades de poner orden en este tipo de servicio. Vemos también lo que nos dice Misirán Morales, nos dice, de acuerdo, si se invierte de una buena manera, se generará un mejor servicio. José Isaac Reyes, más gasto, ya no, por favor. También es lo que nos plantea. Estuardo Quesada nos dice, claro que sí. Así nos siguen robando el subsidio. Por eso no lo quieren los autobuseros. Rodrigo Santiel, la educación pública es mediocre acá. ¿Creen ustedes que los maestros necesitan ser incentivados con un mejor sueldo? De eso hablábamos hace un momento, Philip Chicola. El hecho de que en Guatemala, por ejemplo, el sistema de escalafón prioriza la cantidad de tiempo que un maestro esté en esa plaza y no necesariamente el hecho de que haga un buen trabajo. No hay mecanismos de evaluación para los maestros. Esa es una de las grandes falencias del actual sistema educativo, y ahí es donde el choque con el sindicato de la Asociación Nacional del Magisterio entra de forma tan frecuente. Que tienen algunos trucos perversos, como por ejemplo, le mantengo mi plaza a mi nombre, subcontrato a un maestro recién graduado, le pago el mínimo y yo cobro el escalafón. Truco perverso. Y aparte de eso, que también en muchos casos el ministerio no tiene las herramientas para sancionar a aquellos maestros que no cumplan con la asistencia, con el horario, con las cualidades básicas para impartir clases. ¿Cuántas historias no hay de maestros en el área rural, sobre todo, que no llegan el lunes y no llegan el viernes a impartir clases? Y que al final de cuentas, dado lo engorroso de los procedimientos de investigación y destitución que operan en el Estado, pues sancionar o incluso destituir a los maestros que incumplen esa normativa es casi imposible. Aquí realmente también hay que darle vuelta al sistema de incentivos. Un escalafón, por antigüedad, no necesariamente premia la meritocracia, que era un poco el tema que hablábamos en el primer segmento. Aquí realmente hay que premiar a aquellos maestros que salgan bien evaluados, hay que premiar a aquellos maestros cuyos alumnos tengan buenos desempeños en los exámenes estandarizados, hay que premiar a aquellos maestros con vocación de servicio con un mejor salario. Así es como empieza a cambiar ese círculo de incentivos perversos que hay ahorita en la educación.
cosa que no se ha dado, Hugo Navales. No, y me parece que al final tenemos un grave problema con el sistema educativo, y es el siguiente: no está centrado en el estudiante, no está centrado en el alumno, sino que al final está centrado en satisfacer algunos intereses de ciertos grupos de presión, en este caso, por ejemplo, el magisterio, pero en otros casos también. Por ejemplo, había un comentario en Facebook que nos decía, bueno, no tienen ni idea de la cantidad de colegios que van a cerrar con esta reforma, pero es que, bueno, al final el rol del Ministerio de Educación no es asegurarse que existan colegios haciéndole negocio a X o Y familia, o que exista X cantidad de personas con empleo. Al final el Ministerio de Educación lo que tiene que asegurarse es que los estudiantes guatemaltecos, que los niños guatemaltecos reciban la mejor educación posible y que estén preparados adecuadamente para ser, pues, personas útiles a sí mismos y útiles a la sociedad. Sin embargo, muchas veces los criterios que privan es: no, pero ¿qué va a pasar con los maestros? No, pero ¿qué va a pasar con los estudiantes de magisterio que quieren buscar trabajo? No, pero ¿qué va a pasar con los colegios? Y esto... Con los colegios que se benefician de tener un año adicional a esos alumnos. Por ejemplo. Sí, y entonces al final tenemos que preguntarnos entonces, ¿quién debe ser el actor central de la educación? Debe ser los colegios privados, debe ser las escuelas públicas, deben ser los maestros, o debe ser efectivamente el estudiante, para quien todo este andamiaje debería de funcionar. Ahí hay un último tema. Creo que esta reforma magisterial tiene un toque que vale la pena señalar, y es que por primera vez en los últimos 20 años hay un esfuerzo de parte del Ministerio de Educación por premiar la calidad sobre la cantidad. En los últimos 20 años todas las políticas educativas del país han ido dirigidas a aumentar la cobertura educativa, a aumentar el enrolamiento en primero primaria, a aumentar la asistencia de los alumnos a clases, a aumentar la cantidad de estudiantes alfabetizados. Esta es la primera vez que hay un esfuerzo, ya no por enfocarse tanto en la cantidad o en objetivos de cobertura, sino por mejorar la calidad del sistema. Yo creo que ya es importante que nuestro sistema educativo dé ese salto cualitativo para ya empezar a hablar cómo mejorar las condiciones de impartir clases, cómo mejorar las condiciones del magisterio y sobre todo cómo mejorar la calidad de los estudios de los estudiantes. Vamos a las redes, estamos intercalando entre el primero de los temas, que es la calidad educativa y la reforma magisterial, y el segundo de los temas, que es en el caso de la protesta realizada por los empresarios del transporte extraurbano por oponerse a la implementación de un sistema GPS y también un sistema prepago. Vemos qué nos dice en las redes sociales. Josué David nos dice: no, el transporte público de nuestro país es demasiado incómodo como para pensar en instalar GPS y tarjetas prepago. O sea, si no hay un buen autobús, ¿cómo pensamos en tener ese tipo de modernización? Es una pregunta válida, Hugo Navales. Al final no creo, porque ¿cómo se relaciona una cuestión con la otra? Me parece que hay una cuestión aquí fundamental, y es que sí va a generar algunos problemas para los usuarios la implementación del sistema prepago. Por ejemplo, al final un sistema prepago es menos flexible. ¿Qué significa esto? Que si yo, como usuario del transporte, no tengo una tarjeta prepago y mañana, o no soy un usuario, digamos, constante o permanente del transporte, y mañana necesito utilizarlo, no podría usarlo a menos que compre una tarjeta. Entonces, esto por supuesto tiene que ver con la manera en que se va a diseñar todo el sistema. En el caso del sistema de transporte público en la capital, se dio el problema, por ejemplo, de que para yo obtener una tarjeta prepago tenía que dirigirme a una o dos oficinas en toda la capital, es decir, para servir a 2 millones de personas había una o dos oficinas a donde tenían que llevar fotocopia de cédula o de PI, donde teníamos que hacer un pago, digamos, específico. Entonces, al final, definitivamente va a generar algún grado de incomodidad para los usuarios, pero al final la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿qué es preferible? ¿Que sigamos como estamos o que por algunas incomodidades logremos un salto cualitativo que es muy significativo? Vamos a presentarle más noticias. Antes lo invitamos a que participe con nosotros con nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta oficial en Twitter, @Canal Antigua, la cuenta de Philip Chicola, @Pechicola, en el caso de Hugo Navales, Hugo, @HugoNC, para que usted participe con nosotros. Le presento más información.